de Guatemala. Esta estructura económica de Guatemala, vamos a hablar de cómo ha ido evolucionando la economía en Guatemala, y que se dice que la evolución en Guatemala de la economía ha estado enfocada al crecimiento. O sea, ha ido desarrollándose, creciendo, ¿verdad? De la mejor, pues tal vez sí ha habido este crecimiento, y entonces existen 3 etapas, ¿verdad? 1970, pues una etapa, la primera etapa del crecimiento de economía, donde creció un 6% y la inflación fue baja. Cuando hablamos de inflación, es un incremento excesivo de algo, o también en economía, ¿verdad? Más que todo, como estamos hablando de economía, es un proceso económico provocado por el desequilibrio que existe entre la producción y la demanda. Y entonces, por esta producción y demanda, pues los precios pueden aumentar o pueden, que es una causa subida continua de precios en la mayor parte de productos y servicios, y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Eso es la inflación. O sea que hay desestabilización en la producción y en la demanda. Y decía que aumentaban los precios, pero también bajaba o había una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos. O sea que no, los precios eran altos y no alcanzaba el dinero, podríamos decir. Entonces esta inflación ha sido baja, o en esta época, ¿verdad? Esta inflación fue baja. El tipo de cambio e intereses con valores constantes, ¿sí? O sea, cambiaba, pero también los intereses quedaban constantes. Ya en 1978 a 1986 hubo una desaceleración en el crecimiento negativo en el PIB. Cuando hablamos del PIB, estamos refiriéndonos al Producto Interno Bruto, o sea, las ganancias que tiene el país en un año, ¿verdad? Entonces, fue bajando, ¿verdad? Este crecimiento negativo que decía. Esto dio una inestabilidad macroeconómica. Aparte, subieron los precios y la depreciación de la moneda también se dio. O sea, que el quetzal vale menos ahora de lo que valía antes. El aumento del déficit fiscal también, que había este déficit fiscal, o sea, que hizo falta, ¿verdad?, para cubrir estas necesidades, y una balanza comercial y deuda externa. Esto se caracterizó porque, como estaba una crisis económica, ¿verdad?, se hizo un préstamo, ¿sí? Y por el préstamo que se hizo, recordando un poco, estos préstamos de la deuda externa se hacen al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, y ellos dan el préstamo, pero tienen ciertas medidas, y una de estas medidas fue la depreciación de la moneda. Entonces el quetzal ya valía menos. También esto fue durante el gobierno de Vinicio Cerezo, 1986, ¿verdad? Y si vemos los años, estaban ya el conflicto armado, ¿verdad? Entonces, esto también afectaba la economía en Guatemala. Luego, desde 1988 hasta ahora, ha sido un ritmo constante de expansión, un crecimiento superior al 3% del PIB, o sea, este Producto Interno Bruto, los ingresos que les decía, ha ido aumentando, ha sido superior al 3%, y que va aumentando 3% con año, ¿verdad? O sea, sí han habido más ingresos a Guatemala, pero estos ingresos no han sido no han sabido utilizarlos, ¿verdad? Y sabemos que está también
el tema de la corrupción y entonces sigue sin haber mejoras en la pobreza, o sea, no se ha ayudado a la pobreza, mejorar la salud, distribución de ingresos y en educación. Entonces, sí se ha visto, sigue afectado esto, aunque sí hay ingresos en Guatemala. Entonces, esto es importante, que sí ha habido un crecimiento y esto nos da como conclusión que el crecimiento en la economía de Guatemala ha sido sostenido y con una relativa estabilidad macroeconómica, porque las empresas siguen existiendo, máximo las macroempresas, ¿verdad? Las grandes empresas, como la cervecería, la licorera, todas las grandes empresas de restaurantes, por ejemplo, Campero, ¿verdad? Y todos estos siguen creciendo, siguen aumentando, siguen habiendo, o también en los casos de las fincas, ¿verdad? Que son fincas con productos de exportación, como de café, caña de azúcar, siguen habiendo exportaciones. Entonces, Guatemala sigue teniendo estos ingresos y como dice, un crecimiento sostenido. No ha dejado de producir Guatemala y ha tenido estos ingresos, pero la distribución de los recursos ha sido un problema, ¿verdad? Entonces, luego de esta estructura económica, vamos a hablar que esta estructura, ¿verdad? Se especializa también la economía, que es una especialización altamente productiva, una concentración fuerte del ingreso, que les decía, que sigue habiendo ingresos a Guatemala, y una dependencia externa. Dependemos bastante del exterior, ¿verdad? Porque tanto para que nos consuman, ¿verdad? Nos consuman los productos que producimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Así como les decía, de todo lo que se exporta. Entonces dependemos, si un país ya no quiere comprar o algo, entonces sí bajaría la economía. No somos como sostenibles en ese aspecto, ¿verdad? Sino que, o independientes, como dice aquí, sino que vamos a tener esa dependencia externa. Muy bien. También vamos a hablar de estas características de producción. Cuando hablamos de las características, de las características de la estructura económica o cómo está la economía, vamos a referirnos también a la producción, ¿sí? A la producción, a la distribución, al consumo y al sector exterior. Cuando hablamos de producción, nos referimos a que existe alguien que tiene que producir, ¿verdad? Tiene que crear estos productos para poder después distribuirlos y promover también el consumo, o que sea para satisfacer necesidades por las cuales la población tiene que adquirir estos productos, y también lo va a hacer, ¿verdad? Por medio de esta producción, ¿verdad? Muy bien. Aquí en el libro, en el libro tenemos este cuadrito, ¿verdad? Un cuadro comparativo y donde nos explican la producción, la distribución y el consumo. Hablábamos de producción, ¿verdad? Que alguien tiene que producir esto, entonces en sí la producción lo representan los contribuyentes más importantes en la producción total, y está compuesto por estos sectores, principalmente recordando que Guatemala es un país agroexportador. Entonces, lo que va a exportar más que todo son productos agrícolas, ¿verdad? Ya vimos que se exportan verduras, se exportan café, azúcar, ¿verdad? Otro sector de producción en Guatemala es la industria manufacturera y los servicios. En industria manufacturera habíamos hablado que empresas como la cervecería, la licorera, también en textiles, ¿verdad? Así como en el caso del Cepelín, estas industrias, ¿verdad? O también, y servicios. En servicios hay servicios
profesionales, ¿verdad? En estos servicios también, estos forman parte de esta producción. ¿Por qué? Porque los servicios, las personas los prestan, ¿verdad? Los profesionales, los médicos, todo por medio de lo privado o también en lo público. En lo público, el gobierno es el que les paga el salario, ¿verdad? En lo privado, ya cada persona que contrata sus servicios. Y se llaman servicios porque, como les decía, nosotros no tenemos el producto en sí, no vamos a poderlo, no es como tan tangible, ¿verdad? Que yo compro ropa y yo tengo la blusa, tengo pantalón, tengo las calcetas, ¿verdad? Yo lo estoy viendo, lo estoy tocando, lo estoy usando. El servicio solo lo voy a usar, pero no voy a comprar, por ejemplo, yo necesito ir en bus, entonces pago mi pasaje y me dan el servicio, me llevan y me traen, ¿verdad? Pero no quiere decir que cuando yo pague me va a quedar el bus, ¿verdad? Y va a ser propio, a menos que yo ya compre, adquiera un producto. Entonces, esa es la diferencia, podríamos decir, entre bienes y servicios o productos y servicios. Por eso dice que de producción también están los servicios, porque tenemos en Guatemala también muchos profesionales y empresas que prestan servicios, ¿verdad? Solo que en esta producción también hay una marcada desigualdad. O sea, recordando, en Guatemala ha habido mucha desigualdad en todos los aspectos, principalmente en el económico, ¿verdad? Entonces, esta desigualdad en la estructura productiva, porque la producción está destinada a la exportación. Entonces, lo que se produce aquí y para tener más ganancias, entonces lo que hacen es exportar, ¿verdad? Muy bien. También podemos ver que existe un comercio internacional, ¿verdad? Pero este comercio internacional o estas exportaciones están controlados por grandes capitales nacionales y extranjeros. Y este comercio internacional, ¿verdad? También vemos esta desigualdad que existe porque la mayor parte de lo que se exporta de Guatemala pertenece a ciertas familias, ¿verdad? Ya sabemos que a través de la historia, ¿por qué es que solo unos cuantos son los beneficiados con esto? Y por eso se marca esta desigualdad. También, por otro lado de la producción, dijimos, el comercio internacional estaba por estas grandes capitales nacionales y extranjeros, y hay una demanda interna. Esta demanda interna es el sector de todo, digamos, esta demanda interna se refiere al interior del país, ¿verdad? Todo lo que se consume aquí en el país, y también está conectado de forma directa, ambos, ¿verdad? Tanto la exportación como lo que se genera aquí en el país y se utiliza aquí en el país, están generados o conectados por el poder político, y entonces también ha producido un crecimiento de carácter excluyente en el sector, y habíamos visto que era por esta producción también tiene que ser disminuida, porque si no hay consumo interno y las grandes empresas son las que se dedican a exportar, entonces está esa desigualdad, y ahorita lo vamos a comprobar o lo vamos a ver también en la distribución. Cuando hablamos de distribución, como les decía, ya es que se reparte el producto o se va a vender el producto a los demás, ¿verdad? Entonces, para repartir este producto en los diferentes grupos y agentes económicos, ¿verdad? Ya se distribuye este producto, lo que se hizo en producción, todos estos servicios o bienes se van a distribuir, y va por eso, o sea, este intercambio de compra y venta que se conoce, ¿verdad? Conocemos, va a tener una remuneración, o sea, van a pagar por esto, ¿verdad? Entonces, al comprar, el que compra paga, ¿verdad? Y el que vende recibe esta remuneración. Y hay una remuneración del factor capital, ¿sí? O sea, que regresa este dinero que se había invertido y ya tengo yo cierto capital para seguir invirtiendo y seguir produciendo, y también para
ganancia que me queda. Y esta remuneración del factor capital aproximadamente es el doble de la remuneración del factor trabajo. ¿Qué significa esto? Vemos otra vez esta desigualdad, que los que están produciendo están ganando, dice que aproximadamente el doble de lo que invirtieron, pero el factor trabajo, o sea, la mano de obra, es pagada muy, es mano de obra barata, ¿verdad? O sea, lo pagan no justamente, sino que existe esta desigualdad. Entonces, las personas que somos asalariadas, ¿verdad? Y no dueños, recibimos solo lo que acordamos en un contrato o lo que establece la ley, ¿verdad? Porque estas grandes empresas contratan al personal y a todos les pagan el sueldo mínimo. Entonces, lo que establece la ley, y ese es el sueldo mínimo y eso es lo que pagan. Y en el sector agrícola, ¿verdad? Que habíamos visto que también el sueldo mínimo es menos que el sector no agrícola. Entonces, esta remuneración del factor trabajo todavía sigue habiendo mano de obra barata, podríamos decir, y entonces no ganan lo suficiente como para poner una pequeña empresa o una mediana empresa, sino que solo pueden seguir trabajando para estas grandes empresas, ¿verdad? Entonces, ahí también la distribución de ingreso es desigual, porque sí están ganando, ha habido ingreso al país, ¿verdad? Pero esta distribución del ingreso, los que tienen, ganan y tienen más, y los que no tienen solo van ganando lo necesario para vivir, ¿verdad? O también pueden, digamos, si abren una pequeña empresa o algo, a veces no les va tan bien y tienen que cerrar esa empresa porque aparte de que no tienen muchos clientes, tienen que pagar impuestos y entonces los impuestos también son algo elevados y entonces casi que solo ganan para pagar el impuesto. Entonces deciden mejor cerrar la empresa y trabajar, o sea, ser dependientes de otro, ¿verdad? Así como les decía. También este grado de concentración de la tierra que existe vinculado a las tasas altas de desempleo y los salarios bajos. Estos salarios ya habíamos hablado. El alto grado de concentración de tierra también habíamos platicado porque es que solo unos cuantos son los que son los dueños de la tierra y ya habíamos también visto que lo quisieron regular y que habían visto que ese era el problema en el desarrollo de Guatemala, que fuera general el desarrollo, era la tenencia de tierra y lo iban a regular con la reforma agraria que ya no se pudo hacer. Luego, también la distribución del ingreso, les decía que está distribuida en una minoría, ¿sí? O sea, las ganancias son para las personas que ya habíamos hablado, los dueños de la macroeconomía de Guatemala, las grandes empresas, y esta distribución, ¿verdad? Y para la minoría, esa es la minoría, ¿verdad? Son pocos los que tienen estas ganancias y la mayoría de guatemaltecos, entonces tenemos un porcentaje reducido de ingresos, por esto mismo que habíamos platicado. Muy bien, otra de las características de la economía en Guatemala es el consumo. El consumo es ya adquirir el producto, ¿verdad? Para satisfacer estas necesidades. En este elemento se tienen en cuenta los aspectos importantes de distribución de ingreso entre el consumo e inversión y el papel del sector público y el sector privado en el gasto total. ¿A qué se refiere esto? Que el consumo, ¿verdad? Ya les decía que es adquirir este producto, pero todos tenemos necesidades, pero dice que está distribuido o va a verse regulado por la distribución de ingresos. ¿Por qué? Porque si las personas tienen necesidad, pero no les alcanza lo que están ganando, no van a consumir todo lo que necesitan a veces y otros no van a poderse dar el lujo o sea, como que ya de recrearse o de viajar o esto y el otro, no alcanza para eso, ¿verdad? Lo que se está ganando.
Entonces, a eso se refiere esta distribución de ingresos. Y volvemos a que es desigual, ¿verdad? Sigue siendo desigual en Guatemala y es diferente para los que trabajan en el sector público a los que trabajan en el sector privado, pero al final todos contribuimos a este Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que era lo que les decía del PIB, y todos contribuimos al país, ¿verdad? A que el país tenga ingresos, tanto el sector privado como el sector público. Luego vamos a hablar del sector exterior. Sector exterior ya habíamos hablado que se refiere a exportaciones. Cuando hablamos de exportaciones es que todos los productos se van hacia otro país. Y esto ha experimentado un crecimiento sostenido. Como les decía, la economía en Guatemala ha tenido este crecimiento sostenido porque siempre han habido ingresos en Guatemala. También estas exportaciones guatemaltecas, ¿verdad? Están constituidas por productos con una participación creciente en las exportaciones mundiales, especialmente basadas en la explotación de los recursos naturales y mano de obra. Entonces, eso es lo que hacen, ¿verdad? Incluso también que trabajan para empresas transnacionales o ya empresas mundiales, ¿verdad? Entonces, por eso, y la mano de obra, como les decía, estas grandes empresas transnacionales o mundiales van a pagar de acuerdo a lo que se está establecido en la ley o un poco más, pero no pagan exactamente lo que podrían pagar en sus países, ¿verdad? Que está mejor distribuido esta remuneración del factor trabajo. Muy bien, entonces esto es relacionado con la estructura económica en Guatemala.